Martes 24 de enero del 2023, sin lluvia amanecemos este día en la ciudad capital, pero con un temblor un poco pequeño que se ha sentido también. Les tendremos información más adelante de esto. Muy buenos días, Lautaro. Andrea, muy buenos días, amigos televidentes, radioescuchas. También les cuento que hoy tenemos un invitado de lujo, el ministro Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, para hablar de temas de coyuntura, de todo lo que ha sucedido en estos últimos días y últimas semanas en el país. Responderá a todas nuestras preguntas aquí en nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7. Muy bien, con esto nosotros les hacemos como siempre una invitación para que se conecten a través de todas nuestras redes sociales, a través de www.eltelegrafo.com.es, a través de Pública FM, recuerden en Pichincha 105.3 y sobre todo a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. Corte Constitucional resuelve la destitución de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no acatar la sentencia. El canciller Juan Carlos Holguín asegura no conocer a Rubén Cherres ni tener relación con Danilo Carrera en relación al caso de presunta corrupción en las empresas públicas. Así también el cuñado del presidente rechazó su vinculación en esta supuesta trama. Usuarios denuncian mal servicio e inconvenientes para la liberación de vehículos en los patios retenidos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. 5 goles de Mbappé y el show de Neymar del PSG en la derrota 7-0 al país de Cassel, que avanza a la siguiente ronda de la Copa Francesa. Iniciamos contándoles, amigos, que el canciller Juan Carlos Holguín aseguró que no conoce a Rubén Cherres y que tampoco mantiene una relación cercana con Danilo Carrera. Esto en relación a un audio revelado el día de ayer en un medio digital sobre el caso Encuentro. Veamos. Un nuevo audio se difundió en un medio digital en el que participaría Danilo Carrera, familiar del presidente de la República, y Rubén Cherres, investigado por la presunta trama de corrupción en empresas públicas. En el audio, Rubén Cherres le pide a Danilo Carrera un currículum para ponerlo de ministro y que se reunirá con Juan Carlos Holguín, actual canciller de la República. La conversación finaliza, pero se escucha a Cherres conversar con una tercera persona aún desconocida y le dice: aunque te parezca mentira, yo pongo ministros ahí. Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar. El canciller Juan Carlos Holguín en un comunicado señaló: no conozco al señor Rubén Cherres Falloni. También enfatizo que nunca he tenido una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera y mucho menos conozco o he visitado su casa. Ante la pregunta de que si se ha reunido con Carrera, Holguín responde: me veo en la necesidad de mencionarle que nunca lo he hecho, salvo haberle visto acompañando a las delegaciones extranjeras en 2 viajes internacionales. De su parte, Danilo Carrera, a través de una carta, arremetió directamente contra el periodista. Allí señala: nuevamente me han difamado y ahora lo han hecho traduciendo ruidos a su conveniencia. Más abajo señala: Boscan aseguró que he dicho lo que de ninguna manera se alcanza a escuchar o mucho menos entender. Hace esto sin presentar evidencia alguna de palabras mías. Lo absurdo es irrebatible. También es burdo pretender inmiscuir como supuesta palanca mía al canciller de la República, con quien no tengo ninguna relación. Durante una entrevista, el presidente Lasso se pronunció sobre la situación de Danilo Carrera. Jamás ha existido, no existe y nunca va a existir en este gobierno el cargo de cuñado del presidente de la República. Si alguien cree que por hablar con un pariente del presidente de la República está hablando conmigo, está absolutamente perdido. Carrera finaliza su comunicado señalando que solicitó que judicialmente se realicen los peritajes correspondientes a dicho audio. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en medio de este escándalo desatado por las denuncias de la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas, el secretario anticorrupción del gobierno, Luis Verde Soto, renunció ayer al cargo tras 8 meses en funciones. En un comunicado, me confirma producción si tenemos este comunicado, la Secretaría de Comunicación lo informó. El texto que ustedes pueden ver en pantalla dice lo siguiente: la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción fue creada con el fin de diseñar e implementar las políticas públicas
en materia de lucha contra la corrupción que tengan resultados palpables. Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad tanto en los diagnósticos como en las soluciones sugeridas. Hemos decidido aceptar la renuncia presentada por Luis Verde Soto a su cargo como secretario de la Política Pública Anticorrupción, agradeciendo sus servicios. Es este comunicado que el día de ayer hizo llegar la Secretaría de Comunicación. Ahora, usted se preguntará, ¿y cuáles eran las funciones de la Secretaría Anticorrupción? Bueno, pues esta entidad fue creada en mayo del 2022 y Verde Soto fue designado como su titular, el primer secretario. Pero este lunes estaba programada una rueda de prensa en la que Verde Soto daría a conocer el primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas dentro de este caso llamado El Gran Padrino, o también ya por la Fiscalía el caso Encuentro. Y esta rueda de prensa fue convocada desde el domingo, pero fue luego suspendida por la Secretaría de Comunicación. Luego Verde Soto la mantuvo, finalmente no se la llevó a cabo y concluyó entonces con la renuncia de Verde Soto a esta Secretaría Anticorrupción. Todavía no conocemos si habrá un reemplazante, quién podría ser. Lo cierto es que el presidente sí había manifestado que él está de acuerdo de que exista esta entidad, esta secretaría, y le había dicho también el presidente de que había logrado que se pueda investigar y que era importante lo que se estaba haciendo. Le preguntaremos hoy al ministro Jiménez quién podría ser el sucesor de Verde Soto en esta entidad. Muy bien, con esto nosotros también vamos a cambiar de tema porque ayer entre la tarde y noche la Corte Constitucional resolvió la destitución de 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplimiento de la sentencia que ordenaba la designación del titular del Consejo de la Judicatura. El máximo organismo, es decir, la Corte Constitucional, resolvió que Álvaro Román Márquez sea quien asuma la presidencia temporal de la Judicatura en su calidad de suplente por la ausencia, recordemos, del presidente titular del organismo, en lugar de Fausto Murillo, quien ocupaba ese cargo como encargado, valga la redundancia. Para designar al nuevo presidente de la Judicatura se deberá elegir a los postulantes de la cuarta terna, que se escuche bien, cuarta terna, que ya había sido enviada por parte de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación, pero fue rechazada por ese Consejo. No designaron a nadie de esta cuarta terna. Ahora, la decisión de la Corte Constitucional de decir se van los 7 miembros del Consejo no es impugnable, es decir, entra en efecto de manera inmediata. Así es, pero ¿cuál es este antecedente? Ustedes recordarán que en septiembre del 2022 la Corte Constitucional había ya ordenado al Consejo de Participación Ciudadana designar al vocal para el presidente del Consejo de la Judicatura de una terna que había sido, como ya lo ha dicho Lautaro, enviado por la Corte Nacional de Justicia para parte del trámite de una acción de protección que presentó a su vez Álvaro Román, quien aspiraba a principalizarse en ese cargo. Sin embargo, dentro del Pleno no se pusieron de acuerdo y no lo eligieron. Esto a pesar de que todos los de la terna cumplían con los requisitos para poder ser titular del Consejo de la Judicatura. Y es que la situación es que la Judicatura lleva casi un año con un presidente encargado tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a principios del 2022 en medio de un pleito legal, y el vocal Fausto Murillo, que se desempeñaba como titular encargado, sobrevivió también a un juicio político en la Asamblea. Ahora entonces no, sale, llega Román. Por cierto, el actual presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, se pronunció anoche, manifestó que tiene que acatar la disposición de la Corte, que no comparte. Sin embargo, sí dijo muy en claro, ok, me sacan a mí por no haber cumplido lo que ordenó la Corte. Bueno, señores de la Corte, por favor, revisen lo que ha hecho la Asamblea Nacional, porque tampoco cumple sus sentencias, y si yo me voy, ellos tienen que irse. Palabras de Hernán Ulloa. Así es, como decimos siempre, esta es una novela sin fin, pero recordemos que esto es 2 procesos simultáneos, es decir, la Asamblea Nacional tuvo una resolución para que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueran destituidos. Sin embargo, se puso una acción judicial y eso quedó, digamos, en el limbo. Y a la par, la Corte Constitucional entonces ahora destituye a los 7 consejeros, pero por no haber elegido desde la terna al titular del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tiene que pasar en este momento? La Asamblea Nacional tiene que posesionar a los suplentes, a los 7 suplentes, que deben asumir las funciones hasta mayo del 2023, cuando sean designados los nuevos consejeros que vamos a votar todos los ecuatorianos el 5 de febrero. Eso sin tomar en cuenta lo que pueda suceder con la consulta popular, en la que se plantean 2 preguntas. Una, que el Consejo de Participación ya no designe autoridades, sino la Asamblea. Y la segunda,
que los ecuatorianos ya no elijamos mediante sufragio a los consejeros, sino que también sea por parte de la Asamblea. Lo cierto es que sé que hay muchos legisladores que están celebrando que al fin los miembros del Consejo de Participación se van tras esta serie de intentos judiciales. Cometido. Exactamente. De la mañana con 11 minutos y ahora nos vamos al tema de elecciones, y es que los escenarios varían frente a la consulta popular que se dará el próximo 5 de febrero. En caso de ganar el sí, se deberán reformar alrededor de 7 leyes. En la siguiente nota le explicamos cuáles. El próximo 5 de febrero, la ciudadanía tendrá la opción de votar sí o no en las 8 preguntas que plantea el gobierno. Existen varios escenarios. Uno de esos es que gane el sí en todas las preguntas. El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz explica que se darían reformas infraconstitucionales. Voy a poner un ejemplo. En el caso de las preguntas 5, ¿no es cierto?, que es la fundamental en este caso, tendría que realizarse cambios normativos, por ejemplo, la ley orgánica de la función legislativa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que al interior de dicha norma, ¿no es cierto?, se realicen modificaciones, se realicen reformas para que sea la Asamblea Nacional la que designe, si es que gana el sí, las designaciones, ¿no es cierto?, de las autoridades de control en este caso. Muñoz agrega que en el caso de la pregunta sobre la extradición, además se necesitarán acuerdos bilaterales. Que el Ecuador en la mayoría de casos tiene en algunos países, por ejemplo con Italia, Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, estos tratados única y solamente proceden en la actualidad para ciudadanos extranjeros. Ganando el sí en las 8 preguntas, las leyes a modificarse serían la Ley Orgánica de Extradición, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código de la Democracia y el Código Orgánico del Ambiente. ¿Cuánto tiempo podrían tomar estas reformas? Según los anexos de algunas preguntas, se plantea un plazo de 365 días, desde la presentación de los proyectos que deberán ser aprobados. Así lo explica el constitucionalista André Benavides. También hay otras que tienen un plazo más amplio. En ese sentido, cada reforma constitucional tiene sus propios plazos a efectos de que se den las modificaciones de orden legal correspondiente. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora, si usted se olvidó o no se acuerda cuáles son las 8 preguntas, pues aquí se las recordamos, y es que nos van a consultar primero si estamos de acuerdo en la extradición de ecuatorianos a otros países por crímenes transnacionales, también la creación de un consejo fiscal, es decir, mayor autonomía de la fiscalía, también las 2 preguntas del Consejo de Participación que ya las mencionamos, reducir el número de asambleístas, actualmente son 137, podrían, si gana el sí, bajar a 120. También tenemos la otra pregunta de normar el número de afiliaciones que debe tener un partido político para que según eso puedan participar. Y también tenemos las 2 preguntas en materia ambiental, que es la creación de subzonas hídricas y también la compensación a comunidades que tengan labores en favor del medio ambiente. Así es, y ahora vamos también a conversar sobre la preocupación que se tiene respecto de la seguridad de los candidatos. Del asesinato de Julio César Faracho, candidato a la alcaldía de Salinas, despierta más alertas sobre esta temática. Los expertos señalan que con este hecho la campaña está marcada por la violencia. Crear 2 corredores de transporte público muy eficientes y efectivos, como es el corredor norte y el corredor sur. El primero que sale desde las Mujeres de Piedra hasta la Avenida de las Américas, alimentando el tranvía y atendiendo a la parroquia de Sayuncí también. Y el segundo que va desde... El crimen sucedió durante un mitin político que quedó registrado en video. En el clip se escuchan disparos e inmediatamente inicia el caos. Para el politólogo César Ulloa, esta campaña ha sido marcada por la violencia. Parecería que está inoculado en la actividad política, actividades ilícitas, que hace que los candidatos y candidatas, cuando no representan ciertos intereses o están en contra de algunos intereses localizados, el desenlace sea la muerte. Para Ulloa, cada vez es menor el debate a través de las ideas y a su vez se ha incrementado el ataque y la amenaza. Esto impactaría directamente sobre la población. Esto hace que la gente cada vez no solo que cobre apatía
por la política, sino que además comience a tener miedo de las actividades políticas. En este caso, la madrugada del domingo 22 de enero se ubicó a la hora procesado en un domicilio de la parroquia Anconcito, en el cantón Salinas. El sospechoso fue detenido y ahora guarda prisión preventiva. Para el experto en seguridad Daniel Pontón, la política genera conflictos. Uno podría sospechar aquí que la persona asesinada estuvo involucrada en algún tipo de actividad ilegal. Posiblemente puede ser así, pero también puede ser la idea que generó algún tipo de animadversión, alguna declaración, algún interés en algún tipo de conflicto local, y eso derivó de este tipo de asesinato. Si bien el candidato no registraba antecedentes penales, la policía destacó que Faracho tenía 9 procesos judiciales pendientes con acreedores. Para Ulloa, es necesario reformas al Código de la Democracia que permitan más controles para los candidatos. Esto con relación a otras funciones del Estado. Me refiero Contraloría, me refiero Fiscalía, me refiero a la función judicial. Además, consideran que los postulantes deberían tener más seguridad. Tienen que tener resguardo. No digo solo ellos, todos indudablemente. Ayudaría mucho que no exista tanto candidato. Frente al hecho, el Consejo Nacional Electoral condenó el ataque y se solidarizó con la familia. Edison Saavedra, Noticias 7. Sí, solo para cerrar, información casi de última hora, y es que el presunto autor intelectual de este asesinato de Julio César Faracho, que ya fue detenido, ahora cuenta ya con prisión preventiva, ya ha sido procesado, ya le formularon cargos por parte de la Fiscalía, entonces está con prisión preventiva en la provincia de Santa Elena. Todavía estamos tras la búsqueda, y yo hablo en estamos porque todo el país quiere que se pueda capturar a los 2 autores materiales de este asesinato del joven aspirante a la alcaldía de Salinas. Muy bien, y hablando de candidatos, también les recordamos que todos los días a las 19 horas en Noticias 7 estamos entrevistando a nuestro compañero Byron Galarza, está a cargo de las entrevistas a los candidatos de las alcaldías. El día de ayer nos acompañó Adrián Castro, una conexión por Zoom, y podemos ver entonces qué es lo que ha dicho este candidato para sus propuestas a la SOAY. 2 corredores de transporte público muy eficientes y efectivos, como es el corredor norte y el corredor sur. El primero que sale desde las Mujeres de Piedra hasta la Avenida de las Américas, alimentando el tranvía y atendiendo a la parroquia de Sayuncí también. Y el segundo que va desde, asimismo, el acceso norte, que son las Señoras de Piedra, pasando por el IES, el Hospital del Río, la Universidad de la SOAY, hasta la Don Bosco para alimentar también el tranvía dentro de las 76 casas comunales y centros de integración comunitaria que existen en Cuenca. Al menos en 36 de ellas, en una primera etapa, instalaremos salas de monitoreo para la parroquia y para el sector. Desde esas salas de monitoreo se revisarán cámaras únicamente del sector, es decir, vamos a desconcentrar la seguridad en Cuenca. Convocatoria a la nueva Guardia Ciudadana, Guardia Municipal, que obviamente tendrá mejores estándares para su convocatoria y nos permitirán trabajar en la noche para tener 24 horas del día a esa guardia, dándole seguridad a los cuencanos. Bueno, esas son algunas de las propuestas de Adrián Castro, el candidato a la alcaldía de Cuenca, pero ayer también vino presencial porque está en Quito. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana, habló sobre algunos temas de materia de seguridad, pero también en movilidad, en el transporte urbano. Escuchemos. Asociar al concepto de movilidad la calidad de vida, los temas económicos y los temas productivos. Tenemos un orden jerárquico para intervenir. Primero, calidad y seguridad en el transporte público. Si el 80% de quiteños y quiteñas se mueve en transporte público, allá debe estar la mayor cantidad de inversión. Y vamos a poner el transporte público de la mejor calidad y con la mayor seguridad. Ejemplos concretos: la Revolución Ciudadana empezó el proceso de construcción del metro y será la Revolución Ciudadana la que ponga en funcionamiento el metro. Para eso destinaremos incluso un vagón exclusivo para mujeres y para niñas y niños, y pondremos botones de pánico en el metro. Lo mismo sucederá en el resto del transporte público, ¿no es cierto?, de contar con botón de pánico y alguna zona exclusiva para mujeres y niñas, niños, porque la mayor cantidad de incidentes de acoso sexual se presentan en el transporte público. Hay que adecuar las veredas, hay que tener sitios bien iluminados. Muchas veces nos deja aquí el bus, tenemos que caminar hasta la zona central del barrio, por ejemplo, y no hay una buena iluminación, por lo tanto contaremos con senderos seguros para poder movilizar. ¿Va a tener pico y placa? Pico y placa hay que mantenerlo.
Lautaro, estuviste pendiente ayer de las entrevistas que realizó Byron Galarza. Como todas las noches, pero me quedó las ganas de volver a verlas. Así es, usted lo puede hacer así como Lautaro, puede revisar estas entrevistas a través de nuestro micrositio de eltelegrafo.com.es. Ahí usted va a poder encontrar todas las entrevistas a los candidatos y también toda la información que usted va a necesitar para el 5 de febrero próximo, que vamos todos a las urnas. Porque no se olvide que son 2 entrevistas diarias a candidatos a la alcaldía de Quito, Guayaquil y Cuenca y a las prefecturas de Pichincha, Azuay y Guayas. Muy bien, y ahora en nuestro espacio de Tu Voto conoceremos a los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Paco Urbina, nuestro compañero, nos presenta a los aspirantes. Un saludo a todos. Continuamos con la revisión de los aspirantes a autoridades seccionales del país. Ahora conoceremos a los primeros 5 candidatos a la alcaldía de Guayaquil, los que usted encontrará en la papeleta el próximo 5 de febrero. Ellos son Jimmy Jairala, de la Alianza 117, prefecto del Guayas entre 2014 y 2019 por Centro Democrático. Antes fue diputado por la Izquierda Democrática. No registra formación académica. Ecuador Montenegro, de la Alianza Minga por Guayaquil, profesor de la Universidad de Guayaquil entre 2020 y 2022, profesor de segunda enseñanza y médico cirujano, tiene una especialización en ginecología y en gerencia de salud. Rocío Serrano, de Sociedad Patriótica, no registra haber desempeñado cargos públicos, es técnica en comunicación. Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana, no registra haber trabajado en el sector público y su formación tampoco está disponible. Y Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, actual alcaldesa de la ciudad de Guayaquil desde 2019. Fue asambleísta constituyente y diputada por el Partido Social Cristiano. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Sociales. Tiene un diploma en Derecho Constitucional. Estos son los primeros 5 candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Para conocer a los 6 aspirantes restantes, no se pierda nuestras emisiones de Ecuador TV o léalo en El Telégrafo. Cápsulas como esta, entonces, usted podrá encontrar en www.eltelegrafo.com.es. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al retornar estaremos conversando sobre las denuncias de usuarios que presentan mal servicio e inconvenientes para la liberación de vehículos en los patios de retención de Quito. Y no solo eso, sino otros problemas que se presentan con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ya volvemos. 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en Noticias 7. Y ahora les contamos, para quienes se estaban preguntando dónde o cómo fue el temblor que se sintió esta madrugada en la ciudad de Quito, pues bueno, ahí podemos ver la información del Instituto Geofísico que nos da cuenta que ocurrió. Su epicentro fue en Tabacundo, en Pichincha. Fue súper corto, pero se alcanzó a sentir en la ciudad capital. Yo en lo personal, Andrea, te confieso que no lo sentí. Sin embargo, como podemos observar, bueno, una magnitud no muy alta, pero eso sí, el epicentro, que entre más arriba está, pues más se puede sentir en zonas aledañas, sobre todo a la capital. Es el primero en los últimos días. Ayer hubo uno en Puyo, de lo que ha reportado el Instituto Geofísico, pero sismos en la capital, por lo menos en los últimos días, no han existido. Así es, a lo que te referías es 3.7 de profundidad es lo que registra el Instituto Geofísico y es por eso que se pudo sentir en la ciudad capital, pero hasta el momento no se han reportado incidentes mayores. Ahora, hablando sobre el Instituto Geofísico, también hacen el monitoreo constante del Cotopaxi y les comentamos que en estos momentos la actividad interna es moderada, la tendencia es ascendente, pero no hay reportes de emanaciones de ceniza, así que igual esté muy pendiente, sobre todo si usted vive en localidades de Cotopaxi o en el sur de la provincia de Pichincha. Así es, ahora vamos a cambiar de tema y les contamos que el juez de la Concordia, Ángel Lindau, aún sigue en funciones, pese a que en redes sociales se especuló que había sido suspendido por el Consejo de la Judicatura tras permitir la liberación del asesino de un concejal de Riobamba. Él es Ángel Lindau, el juez de la provincia de Santo Domingo que resolvió la salida de este hombre, Vinicio Ruiz, de la cárcel de Bahía de Caracas, donde cumplía 24 años de prisión por ordenar el asesinato del concejal riobambeño Patricio Guaranga en 2019, quien era su principal.
Tanto Fiscalía como SNAI se opusieron a la decisión judicial del Lindao, pero el Consejo de la Judicatura aún no inicia con el sumario administrativo para su posible suspensión, por lo que habría sido un error inexcusable. Corresponde a las Cortes Provincial, que es en este caso a la Corte Provincial de Santo Domingo, o a la Corte Nacional de Justicia, si es que llegara a su conocimiento, la determinación de si esa acción es un error inexcusable. Es decir, la Corte Provincial podría revocar la resolución del Lindao y solicitarle a la Judicatura que actúe. Lo que ha hecho este juez es desnaturalizar absolutamente el derecho, porque no lo resuelve a través de una acción, digamos, dentro del proceso penal, sino a través de una acción constitucional, algo absolutamente traído de los cabellos, y eso merece, obviamente, una sanción. Pese a que el Lindao tiene más escándalos en su haber, como impedir la destitución por juicio político de 4 consejeros de participación. Un ciudadano al que hemos denunciado ha presentado 8 acciones iguales para lograr que un juez, el juez de apellido Lindao, le conceda una medida cautelar a el Consejo de Participación y de esa manera se sostengan ilegalmente porque fueron debidamente destituidos por la Asamblea. En un eventual proceso disciplinario solo se analizaría el caso puntual de Vinicio Ruiz, quien por cierto debe presentarse una vez al mes ante la autoridad competente, pero según medios de Chimborazo y aún no confirmado, ya habría salido del país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Hay que reiterar y enfatizar un punto, porque en las redes sociales usted podría encontrar que hay información de que Lindao ya no es más juez. Bueno, eso no es cierto. Lo que sucede es que están compartiendo un comunicado antiguo de cuando le revocaron la suspensión. Él está en funciones desde junio del año pasado, todavía se mantiene hasta que el Consejo de la Judicatura, luego de ser notificado, puede entablar ya un proceso administrativo que hasta este momento, 24 de enero, no sucede. Muy bien, y con esto vamos entonces también a noticias un poco más locales, lo que habíamos adelantado. Usuarios denuncian mal servicio e inconvenientes para la liberación de los vehículos en los patios de retención de la ciudad capital. Lautaro Andrade estuvo en el lugar y nos cuenta más sobre lo que ocurre para quienes se ven afectados por los trámites burocráticos. Esta es la batería muerta del vehículo de Don Segundo, un jardinero con su auto retenido desde hace 2 meses. Hoy vino al patio de retención de la Y para pagar la multa y sacarlo, pero este fue su problema. 72 horas laborables. Yo tengo pico y placa hoy día. Yo mi carro, ahorita vea qué hora, es las 3 de la tarde. No, todavía no puedo sacar mi carro. Me quedé sin batería, me dicen que de allá a la gasolinera vale $50 la wincha, para que la wincha me lo saque de allá. Pero eso no era todo, porque desde las 8 de la mañana estaba haciendo el proceso de liberación debido al trámite burocrático. Se hace cola a lo que viene para generar el pago. Llega de allá, va a hacer pago, otra cola. Allá hay que hacer cola, acá cola, allá cola, acá cola. O sea, cada pago es venir a hacer... Exactamente. Esto porque cancelar los valores de la multa, garaje diario, matrícula y algún otro rubro no se hacen de forma simultánea, sino uno por uno, según denuncian los usuarios. Si falta un pago, falta un documento, le regresan otra vez al banco, ¿sí? Y que máximo usted puede presentar hasta las 3 de la tarde su reclamo para la devolución del vehículo. Entonces, si hasta ese día no alcanza a terminar el trámite, el vehículo no podrá salir. Esto quiere decir que es otro día más de pérdida y el valor sigue sumando por un valor pendiente del vehículo. Los usuarios también se quejaron del maltrato que reciben por parte de los funcionarios de tránsito, por lo que contactamos al director de los centros de retención vehicular de la Agencia Metropolitana para conocer su versión sobre las denuncias ciudadanas. No hemos tenido el conocimiento de lo que usted nos acaba de manifestar, pero de todas maneras conversaremos con el personal para que todo el personal se alinee y brinde las facilidades a las personas que necesitan retirar sus vehículos. Lo que usted me manifiesta no se puede dar. Nosotros como servidores públicos tenemos que brindar un servicio de calidad y a eso es lo que estamos enfocados. Incluso explica que la grúa es un servicio particular ajeno a la AMT y que hasta la fecha ya se han liberado 170 vehículos. Eso sí, únicamente los que cumplen todos los requisitos de pago y además son propietarios del vehículo. Pero en todo caso, ante los problemas buscarán una solución. El personal está capacitado en atención al cliente, manejo de conflictos. Reforzaremos la capacitación, nos volveremos a reunir con todo el personal para verificar y evidenciar qué es lo que está sucediendo. Pero la liberación de vehículos no es la única queja, pues los usuarios también piden que esas instalaciones, que alguna vez fueron del trolebús, no sigan en condiciones tan deterioradas. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade, Noticias 7.
Muy bien ese reportaje. Sí. Ya teníamos varias quejas de ciudadanos en pasados meses o pasadas semanas. Van al patio de retención, tratan de sacar el vehículo, tienen tantos trámites burocráticos que no alcanzan a hacerlo en el horario laboral que tiene el patio de retención. Se demora un día más y un día más es más dinero para pagar el parqueadero. Exactamente, motocicletas deben pagar $1 diario, autos 3 y vehículos pesados, muy pesados, $15. Sin embargo, luego de este reportaje y contactar a la AMT, les hicimos el compromiso, porque ellos dicen que van a tratar de evitar que haya estos inconvenientes y les dijimos, ok, la próxima semana, y lo digo al aire, la próxima semana vamos a volver a este centro de retención para ver cómo está el servicio y escuchar a la gente, a ver si es que no hay problemas. Así que si nos ve por ahí, pues acérquese y cuéntenos también su caso. Así es, y no solo para hablar de eso, nos reportan incluso en nuestras redes sociales, quienes nos ven a esta hora de la mañana, que desde hace un mes tratan de hacer el traspaso de dominio y no hay citas en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bueno, con esto entonces nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque al retornar estará con nosotros Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Hablaremos de varios temas de actualidad. Ya volvemos. Hola, hola, muy buenos días. Estamos martes, ¿verdad? Sí, martes. Sí. ¿Y cómo están ustedes? Bueno, ahorita pasando al tema político y vamos más relajados. Vamos a relajarnos con el tema deportivo. Ayer, Mili, ¿qué pasó con el partido donde estaba jugando Ener Valencia? Bueno, tuvo una gran participación el ecuatoriano, además de provocar un autogol que le dio la victoria al Fenerbahce. También hizo una jugada que todo el mundo califica a lo maradoniano, dicen, ¿no? Vamos a ver, miren, ahí están las imágenes. Desde un poquito más adelante del medio campo empieza Ener Valencia y se saca de todo jugador. Lamentablemente al final el arquero reacciona bien, Ener Valencia no hace la diagonal completa y le quita, ¿no?, el balón, ahogando así un grito de gol que hubiese sido realmente 3, 4. Muy bueno, miren ustedes ahí. Por favor, por favor. Falta un poquito ahí, pero bueno, en todo caso, Ener Valencia tuvo una gran participación frente al Unanillesport, así se llama el equipo contra el que estaban jugando. Va muy bien, está a la casa del Galatasaray, está en segundo lugar con 41 puntos. Vamos a ver si sigue avanzando de la mano de Ener Valencia. Ahora vamos a hablar también de otro ecuatoriano que está muy bien en el exterior y se prepara nuevamente una oferta millonaria y es por Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, el Chelsea no se da por vencido, lo quiere tener en sus filas y ha preparado una nueva oferta que algunos dicen puede llegar hasta los 80.6 millones de euros. Recordemos la última vez que le hicieron esta oferta fue por 60 millones de euros. Le dijeron que no, que por menos de 90 no se sentaban a negociar y ahora podrían elevarlo hasta los 80.6. Si se concreta este fichaje sería el más caro de un jugador ecuatoriano en el fútbol internacional. Bueno, hay 6 días para que cierre el mercado de fichajes en Europa, es hasta el 31 de enero, 7 días exactamente. Todo indica, Mili, entonces que Moisés Caicedo no seguiría en el Brighton. ¿O qué dice el club inglés? Es lo que están viendo si se sientan a negociar, porque ya la suma es bastante interesante, es una oferta gana millonaria. Actualmente Moisés Caicedo? Aproximadamente en el Brighton creo que tiene como 30... No, la verdad no te sabría decir, pero la suma, claro, de 80 millones y pico debe... 3-4 veces más de lo que podría ser. Debe ser mucho más de lo que ahora, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, empezó la oferta empezó con 30 millones. Y fue subiendo, ¿no? Y luego 50, luego 60 y luego 80 ahora que están pensando ya es un monto en negociar. Sí, exactamente. Vamos a ver entonces ahora lo que pasa en la Mini Tri, porque si bien es cierto, ha tenido muchas críticas, su fútbol no es el esperado del campeón reinante y defensor del título, pues ahora tiene una baja sensible y es la de
Emerson Pata, este chico que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y abandonó la concentración en medio de los aplausos, como podemos ver de sus compañeros. El volante de Independiente del Valle se lesionó en el partido frente a Chile y ahora tendrá que regresar a su club para seguir su recuperación, que le tomará hasta 4 meses, dicen. Entonces, de 3 a 6 meses más bien dicho. Qué lástima. Esta recuperación, y es una baja sensible sin duda. ¿Cómo está la Mini Tri actualmente? Bueno, es líder de su grupo con 4 puntos y 1 de gol diferencia. Le sigue de cerca Uruguay, que juega hoy precisamente, así es que ahí veremos cómo nos va, porque podríamos perder esta punta. Finalmente voy a contarles algo que sucedió y que es muy lindo también, porque estamos acostumbrados a ver siempre el castigo en el fútbol, ¿no? La tarjeta amarilla, la tarjeta roja. Desde 1970 ha sido así el fútbol. Ahora existe la tarjeta blanca para premiar el fair play o el juego limpio. Así es, y se la mostró por primera vez en un partido en Portugal entre el Benfica y el Sporting de Lisboa. La recibieron los equipos médicos de ambos conjuntos, que asistieron a una persona en las bancas que estaba desvanecida, que tuvo un problema médico. Pues bueno, ambos cuerpos médicos acudieron a asistirla y finalmente no solamente la tarjeta blanca fue mostrada, sino que la gente que estaba en el estadio se levantó y aplaudió de pie esta acción, que me parece sinceramente muy interesante. Sí, algo novedoso, nuevo, que bueno, y está bien porque también los médicos ayudan muchísimo. No es la primera vez que veo que entran a las graderías para auxiliar a las personas que están con algún problema, porque el fútbol genera tanta pasión que a más de uno un paro cardíaco le ha dado en los grados. Finalmente, solamente decirles que todavía no es seguro que el Kun Agüero no pueda jugar en la noche amarilla. Ha dicho que no ha sido tan grave su lesión. No sé si por ahí el empresario le dijo, ¿qué estás haciendo? Pero en todo caso vamos a ver el sábado qué pasa. Hay mucha expectativa por este partido. Muy bien, muchísimas gracias, Mili, por esa información deportiva. Con esto nosotros nos despedimos. Que tengan una excelente jornada.